Dios te bendiga, ¿cómo estás? Que la gloria del Padre Celestial descienda sobre tu casa y te acompañe siempre. Hoy quiero compartir, como siempre, contigo un corto mensaje titulado Acasigua con chaqueta. Acá en Venezuela llamamos a los abrigos, los llamamos chaquetas. Y Casigua es una región que se encuentra al sur del lago de Maracaibo, una pequeña población que se encuentra incluso por debajo del nivel del mar, donde las temperaturas promedios están entre 38 y 45 grados. Por lo tanto, es injustificable que alguien que diga que conoce a Casigua vaya a Casigua con abrigo, vaya a Casigua con chaqueta. ¿Por qué? Porque es algo, sería un accesorio inútil, exagerado, sería un peso de más. Digo este título Acasigua con chaqueta porque pareciera que algunos predicadores desde los púlpitos nos hemos empeñado en ponerle un montón de cargas adicionales a un evangelio tan sencillo y tan poderoso como el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un Jesucristo que desciende del cielo como cualquier ser humano y entra a través del vientre de una mujer a este mundo, y que a pesar de conocer todas las profundidades de la creación, se limitó a explicar a través de parábolas y de analogías muy sencillas relacionadas con la vida real, relacionadas con las costumbres, con las tradiciones, con los oficios que cada quien desempeñaba en ese tiempo. Por eso habló de pastores, por eso habló de agricultura, de siembra y de todo eso. Mas, sin embargo, nosotros nos hemos empeñado a veces en complicarle las cosas a la gente, y hacemos que las personas estén como ávidas, hambrientas del nuevo código, de la nueva revelación, y hemos vuelto a veces lo que está escrito en la palabra, que es muy literal, fundamental y necesario, en algo simbólico y profundo que debe ser explicado por mentes extremadamente brillantes. Y hablamos de que tenemos 7, 5, 4 doctorados en Biblia y no sé cuántos discipulados y cualquier cantidad de cosas, y queremos predicar en hebreo cuando la gente ni siquiera habla bien el español, o cuando ni siquiera hablamos bien el español, y hemos metido todo un montón de complicaciones en la cabeza de la gente, como que olvidándonos entonces que esa sencillez va para gente sencilla, va para gente que simplemente le abre su corazón a Dios y creen en Dios y caminan conforme a lo que su palabra ha establecido y no se apartan de los verdaderos fundamentos que la palabra dice. Hay un ejemplo que quiero utilizar para reforzar esta pequeña idea que Dios puso en mi corazón, o que quiero compartir contigo. Y es que cuando uno se aleja tanto en esas profundidades de las revelaciones del cielo, del infierno, de un montón de cosas que a veces uno ni siquiera tiene idea, porque el mundo espiritual es tan profundo, tan complejo, tan difícil, que el Señor Jesucristo decidió ponernos un solo camino: que tengamos fe en Él, que creamos en Él con todo nuestro corazón, y Él y el Padre, a través de la obediencia de sus mandamientos, vendrán a nosotros y se manifestarán en nosotros y a través de nosotros. Josafat era un rey que estaba completamente convencido de que el Señor era su Dios, su Salvador, era Jehová el Todopoderoso. Era un hombre que caminó en los pasos de su padre, y esos pasos eran los pasos que había establecido en la palabra de Dios. Josafat, de repente, un buen día, o un mal día para él, le dan la noticia nefasta de que todo un ejército formado por una coalición de 3 reyes, un ejército grande que lo superaba en gran manera, venía en contra de él a destruirlo. Y Josafat, al igual que muchos de nosotros, no empezó a buscar los supercódigos de la revelación, no empezó a repasar los apuntes del último congreso, sino que se fue a lo básico, se fue a lo sencillo. Y dice la palabra por allá en 2 de Crónicas capítulo 20, que Josafat llamó al pueblo y clamó a Jehová, clamó al Señor. Josafat lo primero que hizo fue buscar dirección en Dios, lo básico, lo fundamental. Clamó al Señor, llamó al pueblo, ayunó y oró, y fortaleció la fe del pueblo, recordándole a ese pueblo que el Señor se había levantado muchas veces por ellos, con prodigios, con milagros, con señales poderosas,
que ese Dios estaba comprometido con ellos desde los anales de su historia, porque incluso cuando a ellos les tocó atravesar el territorio de los moabitas, los amonitas, que hoy se levantaban en contra de ellos, el Señor les hizo saber que evitaran ese camino para no destruir a los moabitas y a los amonitas. Y eso fue hace muchísimo, pero muchísimo tiempo antes de la existencia de Josafat. Pero Josafat hizo memoria a la misericordia, al amor de Dios. Se agarró de ese fundamento. Se agarró de ese principio básico de que aquel que tiene un padre, el padre pelea por ellos. Y le dijo a ellos, esta batalla no es contra nosotros. Esta batalla es contra Jehová y Jehová ha de pelear por nosotros. Confiemos en el Señor, confiemos en su diseño, confiemos en su palabra y seremos prosperados, seremos bendecidos, seremos guardados. Entonces esa combinación de búsqueda de Jehová, esa combinación de ayuno al Señor, esa combinación de oración donde se establece, donde se confirma la fe que tenemos en Dios, recordando que Él siempre está en control de todo, de que como buen padre se levanta en contra de sus hijos, fue lo que hizo Josafat para afirmar y establecer su fe propia y la fe del pueblo a quien él presidía como rey. Y agarró Josafat y formó su ejército y le dijo a su ejército, aunque ustedes son pocos, vayamos a la batalla, porque Jehová peleará por nosotros, sin cargas, sencillísimo, sin mayores complicaciones, sin un conocimiento profundo de todas aquellas verdades, de todas aquellas complejidades y conceptos espirituales, no, así de sencillo. Y dice la palabra que preparó ese ejército para enviarlo en batalla, pero se puso de acuerdo con el pueblo para que a medida que iba saliendo el ejército hacia el campo de batalla, todo el mundo adorara y glorificara el nombre de Dios. Y dice la palabra en 2 Crónicas 20:22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a otros. La mejor manera de mantener la iniciativa es caminando en esos principios básicos que la palabra de Dios ha establecido para tu vida. No necesitas tener un montón de conocimientos, ni de revelaciones, ni el último código, sino conocer que ese Señor es tu Dios. Buscar dirección en Él ante cualquier cambio de situación desfavorable. Entender que vivimos momentos de recompensa, de alegría y de felicidad, pero que también vivimos momentos de prueba. Generalmente en esos momentos de prueba nosotros perdemos la iniciativa porque le cedemos la iniciativa a la situación, a las circunstancias y a las condiciones extenuantes, agobiantes, de sufrimiento y de dolor que nos toca vivir. Pero para retomar la iniciativa, caminemos en la sencillez de nuestra fe, clamemos a Dios como lo hizo Josafat, oremos al Padre Celestial, reconozcamos la grandeza de su poder y todos los milagros que Él ha hecho por nosotros y que día a día, incluso milagros que no advertimos, suceden a nuestro alrededor. Y que cada tiempo de prueba, donde se levantan situaciones, circunstancias enemigas en contra de nosotros para imponernos nuevas condiciones, ellos no significan que Dios nos ha abandonado, sino que son el escenario perfecto para que ese Padre en el cual confiamos se levante a pelear por nosotros una y otra vez. No pongas tantas cargas en tu corazón, sino que ten una fe sencilla, como la tuvo Josafat en ese tiempo, para en medio de la prueba y cuando te veas sin recursos, sin capacidad y sin fuerza frente a las circunstancias que te abruman y que crees que te sobrepasan, simplemente cedas esa carga al Señor y entiendas que Él ha de pelear cada una de sus batallas por ti, y glorifiques y alabes al nombre del Señor en medio de tus circunstancias enemigas, para que veas cómo, al igual que lo hizo el Señor por Josafat, lo hará por ti y se levantará como poderoso gigante a destruir a tus enemigos. Cuando Josafat llegó al campo de batalla,
Ya lo único que tuvo que hacer fue, además de seguir glorificando el nombre de Dios, fue recoger los despojos, porque el Señor había desbaratado los ejércitos de sus enemigos. Que en el nombre poderoso de Jesús te quites toda chaqueta, toda carga adicional, todo exceso de, entre comillas, supuesto conocimiento, revelación que hayan puesto en tu cabeza, y simplemente tu corazón se pare en los fundamentos de la comunión con Jehová, entendiendo que esa comunión tiene un solo resultado, y es la respuesta de un padre por un hijo que le ama y que le busca en la intimidad. Que Dios te bendiga mucho. Acasigua con chaqueta. De hecho, cierro esto poniendo un ejemplo. Conocí a un hombre, a un buen hombre, que su madre lo abandonó apenas cuando él tenía 10 años de edad aproximadamente, y se quedó junto a sus 4 hermanos, bajo la crianza de un padre que lo castigaba mucho y que era muy tosco con él. Sin embargo, pude ver cómo ese hombre caminó simplemente en los principios y cambió la historia y levantó una familia con 3 hijas y un varón, un niño. Y sus hijas y su familia son una familia ejemplar. Y durante 60 años estuvo a la par de una buena mujer. Y construyó más allá de lo que él recibió. Y simplemente caminó en lo elemental de los principios. Y se convirtió para mí en un legado ejemplar de ver cómo la justicia de Dios opera a través de un hombre, y esta es capaz de cambiar el carácter generacional de su casa, pues no dio lo malo que recibió, sino lo bueno que Dios puso en su corazón. Acasigua con chaqueta, quítate todo peso, quítate toda carga, y simplemente camina en la sencillez de un corazón que confía en el Señor y que sabe que Dios juzga las intenciones de cada una de nuestras acciones, y por eso clamemos cada día para tener un corazón limpio, sencillo y desprovisto de toda maldad. Que Dios te bendiga mucho y que camine a la par de ti, que camine delante de ti y seas lleno de su Santo Espíritu todos los días de su vida. Bendiciones.